Google acaba de hacer algo que mucha gente no ha visto todavía. Conectaron Notebook LM directamente con Gemini y lo pusieron disponible gratis para cualquier persona que tenga una cuenta. Hoy te explico qué es Notebook LM, cómo funciona esta nueva integración con Gemini, qué puedes hacer con la combinación de las dos herramientas y te doy ejemplos concretos de cómo aplicarlo a trabajo real. Vamos paso a paso. Para entender por qué esta actualización importa, primero tienes que entender qué es Notebook LM y qué problema resuelve. Cuando usas un modelo de IA normal, le haces una pregunta y te responde con lo que sabe de forma general. Eso está bien para muchas cosas, pero cuando estás trabajando en algo específico, un proyecto, un cliente, una investigación propia, necesitas que la IA conozca tu contexto, no el contexto general del mundo. Notebook LM resuelve exactamente eso. Funciona así. Tú le das fuentes. Pueden ser documentos PDF, artículos de internet, notas que hayas escrito, videos de YouTube, presentaciones, lo que tengas. Notebook LM procesa todo ese material y crea una IA entrenada específicamente con él. A partir de ahí, cuando le haces una pregunta, te responde basándose únicamente en lo que tú le diste. No inventa, no se va por las ramas, no mezcla con información externa que no viene al caso. Eso tiene un valor enorme cuando estás haciendo investigación. Imagina que estás analizando tu competencia, que tienes 20 artículos, 3 informes y 5 entrevistas descartadas. En lugar de leer todo eso tú solo y tomar notas, le das todo a Notebook LM y él se convierte en un experto en ese material que puedes interrogar. Le preguntas qué estrategia de precios usa la competencia, qué puntos débiles tienen, cómo se posicionan, y te responde con referencias exactas a tus fuentes. Y además de responder preguntas, puede generar contenido con esa información. Presentaciones de diapositivas, mapas mentales, informes estructurados, cuestionarios para estudiar, infografías y también podcast. Este último es especialmente curioso. Genera una conversación entre dos voces que debaten el tema de tus fuentes como si fuera un programa de radio. No es perfecto, pero es sorprendentemente útil para repasar información de forma pasiva mientras haces otra cosa. El problema hasta ahora era que Notebook LM tenía sus límites. Era muy bueno dentro de su ecosistema, pero estaba un poco aislado. No se conectaba bien con el resto de Google. Eso es exactamente lo que cambió. Ahora, cuando abres Gemini, hay una sección nueva en el menú lateral que se llama Notebooks. Desde ahí puedes ver todos los notebooks que hayas creado en Notebook LM, acceder a ellos directamente y trabajar con ellos usando todas las herramientas que Gemini tiene disponibles. Esto parece un cambio pequeño, pero no lo es. Antes, si querías hacer algo con tu investigación de Notebook LM, tenías que copiar y pegar el contenido en Gemini manualmente. Ahora están conectados. El notebook vive ahí, con todas sus fuentes, con todo su contexto, y encima de eso tienes acceso a todo el arsenal de Gemini. Y cuando digo todo el arsenal me refiero a cosas concretas. Canvas para crear páginas web y aplicaciones, Veo para generar video, Imagen para crear gráficos, Deep Research para investigar más a fondo, Deep Think para razonamiento complejo, guías de aprendizaje estructuradas, música generada con IA. Todo eso que antes solo podías usar de forma genérica, ahora puedes usarlo con el contexto específico de tu investigación. Vamos a lo concreto porque es donde se entiende de verdad. Primer caso. Estás lanzando un producto o un servicio. Has hecho tu investigación, tienes documentos sobre el mercado, sobre tu audiencia, sobre la competencia. Metes todo eso en un notebook. Abres ese notebook desde Gemini y le pides que cree una página de producto. Gemini abre Canvas, que es su editor visual, y empieza a construir la página en tiempo real mientras tú estás mirando. Usa la información de tu investigación para escribir los textos, estructurar las secciones, poner los argumentos correctos. Cuando termina puedes verla, editarla y compartirla con un enlace público. Tienes una landing page real, basada en tu propio contenido, sin haber escrito una línea de código. Segundo caso, creas contenido. Tienes un notebook sobre un tema del que hablas habitualmente, inteligencia artificial, finanzas personales, marketing, lo que sea. Le pides a Gemini que cree un video sobre ese tema usando Veo. Genera el video con tu investigación como base. También puedes pedirle que te haga un guión detallado, que cree una presentación, que escriba un artículo largo. Todo sale de tus fuentes, no de lo que la IA sabe de forma general. Tercer caso. Estás estudiando o preparándote para algo. Metes los temas en un notebook, los apuntes, los libros en PDF, los artículos relevantes. Le pides que cree un cuestionario para repasar, una guía de aprendizaje paso a paso, un resumen de los puntos más importantes. Luego activas el modo Deep Think y le haces las preguntas más difíciles del tema para ver si entiendes de verdad. Es como tener un tutor privado que conoce exactamente el material que estás estudiando. Y hay algo más que hace todo esto más personal. Gemini tiene memoria de ti. Sabe cosas sobre ti que has compartido en conversaciones anteriores, tu trabajo, tus intereses, tus proyectos. Cuando combinas eso con un notebook, las respuestas no son genéricas. Son respuestas que tienen en cuenta quién eres tú y qué estás intentando ser. Si empiezas a crear varios notebooks, la organización importa. Dentro de la sección de notebooks puedes fijar los que usas más frecuentemente para que aparezcan siempre arriba. Los que usas menos se quedan abajo, pero siguen accesibles. Cada notebook guarda su propio historial de conversaciones. Eso significa que si hoy trabajas en un proyecto, mañana puedes abrir ese mismo notebook y retomar exactamente donde lo dejaste, con todo el contexto de lo que ya hablaste. No tienes que explicar nada de nuevo. Hay una opción que se llama memoria del notebook. Si la activas, el notebook recuerda todo lo que has hablado dentro de él en sesiones anteriores.
Si la desactivas, cada conversación empieza desde cero, aunque el material fuente siga siendo el mismo. Dependiendo del proyecto, puede tener sentido activarla o no. Para proyectos largos donde el contexto acumulado importa, actívala. Para experimentos rápidos donde quieres empezar limpio, desactívalo. También puedes darle instrucciones personalizadas a cada notebook. Esto es importante. Puedes decirle que actúe como un experto en un área concreta, que te hable de cierta manera, que se enfoque en un aspecto específico del material. Un notebook sobre marketing puede tener instrucciones para que siempre te proponga ángulos orientados a conversión. Uno sobre un cliente puede tener instrucciones para que recuerde el tono que usas con ese cliente. Cada notebook se convierte en algo específico para ese contexto. Lo que Google resolvió aquí es un problema de fragmentación. Antes tenías Notebook LM en una pestaña, Gemini en otra, y si querías usar las dos tenías que ir y venir constantemente. Ahora están en el mismo sitio y se hablan. El resultado práctico es que puedes ir desde la investigación hasta el producto final sin salir del mismo entorno. Investigas con Notebook LM, procesas esa investigación y con Gemini lo conviertes en lo que necesitas. Una web, un video, un documento, una presentación, un análisis profundo. Todo en un solo flujo, todo gratis. Para alguien que trabaja con información de forma habitual, que investiga, que crea contenido, que lleva proyectos o que simplemente quiere aprender cosas nuevas de forma más eficiente, esto elimina varios pasos que antes existían sin ninguna razón. La información ya estaba ahí, las herramientas ya existían. Lo que faltaba era que se conectaran. Ahora se conectan. Si nunca has usado Notebook LM, ahora es un buen momento para empezar, porque con esta integración tiene mucho más sentido. El proceso es simple. Elige algo en lo que estés trabajando, mete las fuentes en un notebook, ábrelo desde Gemini y empieza a explorar lo que puedes hacer con ello. Si este video te fue útil, dale like porque ayuda a que más gente lo encuentre. Y suscríbete si quieres seguir viendo contenido como este, explicando herramientas de IA de forma práctica y sin rodeos. Nos vemos en el próximo.